marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida y entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi gana de revivir. Tengo una mañana constante y yo una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo y voy a envolverme en tu ropa. Susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar en tu tristeza y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Ay. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Hoy voy a verte de nuevo y voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Hoy voy a verte, hoy voy a verte de nuevo. Voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Amor crezca más. I love you both. Thank you so much. Please welcome three-time Latin Grammy Award winner, Gianmarco. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida y entre tu sombra y la mía
que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi gana de revivir. Tengo una mañana constante y yo una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo y voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Ay. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo y voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte, hoy voy a verte de nuevo. Comunidad universitaria, buenas noches. Agradecemos su preferencia y constancia en el curso de Fisiopatología Clínica, el cual es organizado por el Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de manera conjunta con los Centros de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca, Universidad Ricardo Palma y la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco. Bueno, el día de hoy, miércoles 24 de junio, presentamos el tema enfermedades obstructivas del segmento de fisiopatología respiratoria. Si hubiesen preguntas, las pueden publicar en los comentarios para ser respondidas al final de la conferencia. También les agradecemos compartir esta conferencia en sus redes sociales, usando el hashtag Quédate en casa, hashtag SEMUNFB. Esta noche tenemos el agrado de estar vía Zoom con el doctor Renato Casanova. Él es médico especialista en neumología y labora actualmente en el Hospital 2 de Mayo. Es miembro de la Sociedad Peruana de Neumología y pertenece a la Asociación Latinoamericana de Tórax. Adelante, doctor Renato Casanova. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Disculpando los cambios de horario, pero es parte de la agenda que tenemos actualmente muy recargada, dada la coyuntura actual de esta pandemia del nuevo coronavirus. Bueno, voy a hablarles con respecto a enfermedades obstructivas, enfocándome en asma bronquial, y tocaremos no solamente aspectos fisiopatológicos, sino aspectos en general de esta enfermedad, porque creo que es muy importante que la puedan conocer. Primero, entender que el asma bronquial es una enfermedad heterogénea, multivariable, que es de carácter genético hereditario. El asma bronquial no es una infección mal curada, es una enfermedad genético hereditaria que se adquiere por herencia a través de la información genética que transmiten padres a hijos, primos, tíos, abuelos, consanguíneos al paciente. Y típicamente esta enfermedad se caracteriza por tos, silbido de pecho, opresión torácica, como que le estuvieran oprimiendo el pecho, sibilancias y falta de aire, ¿no? Esta tos, sibilancias, disnea y opresión de pecho mayormente aparecen durante las noches, durante las madrugadas y también tienden a ser más frecuentes durante los cambios estacionales, ¿no? Estas especies de crisis asmáticas
pueden ser de diferente intensidad, desde leves hasta muy severas que incluso pueden llevar a la muerte, ¿no? Las enfermedades obstructivas en general incluyen al asma bronquial, incluyen a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incluyen a las bronquiectasias, a los cuadros de bronquitis aguda, de bronquitis crónica, etcétera, ¿no? Pero de todas estas, la más frecuente es el asma bronquial seguido por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se dice que a nivel mundial hay más de 300 millones de personas que sufren de asma bronquial y esta enfermedad afecta principalmente a los niños menores de los 14 años. La gran mayoría de asmáticos debutan a tempranas edades, mientras que un porcentaje menor debuta en etapas más tardías de la vida. Entonces se puede decir que entre un 5 a 10% de la población mundial tiene asma bronquial. Lo que pasa es de que el asma bronquial es subdiagnosticado. Y si vemos este mapa mundi epidemiológico, vemos que el Perú tiene una de las tasas de prevalencia de asma más grandes del mundo, con tasas de prevalencia incluso por encima del 20%. Ahora, si vemos aquí este cuadro, observamos de que aproximadamente, según la OMS, el año 2018, cerca de 340 millones de personas fueron diagnosticadas de asma bronquial. Pero hay un subdiagnóstico, un subregistro diagnóstico de hasta de entre 19 y 73% en algunas series. ¿Por qué? Porque todavía el diagnóstico de asma no es completamente estandarizado por muchos colegas. Y muchas veces los colegas prefieren decirle al paciente que tienes bronquios o tienes espasmo bronquial o bronquitis asmatiforme en vez de decirle que tiene asma. De esa manera, evitan dar el diagnóstico adecuado por el temor al rechazo del paciente al diagnóstico. Hay todavía mucho estigma al respecto. Se dice de que esta enfermedad es una carga económica muy fuerte, ¿no? En Estados Unidos, cerca de 92 billones de dólares al año se pierden por ausentismo laboral, por ausentismo escolar, se rompe la cadena de producción económica y todo lo demás. ¿Todo por qué? Por pacientes que tienen el asma mal controlado. Con respecto a Latinoamérica, la prevalencia de asma varía. Por ejemplo, en Colombia está en el rango de un 12%, en Ecuador en un rango del 10%, y miren Perú en un rango de un 19.6%. Se hizo estudios en niños, se llama el estudio ISAC o ISAC, es un estudio que evalúa lo que es asma y lo que es alergia. Y lo que se encontró fue de que en los niños de Latinoamérica la prevalencia de asma es muy importante, pero principalmente en el Perú, con tasas de prevalencia de entre un 26 a 27%, una de las más altas de la región de Latinoamérica, incluido España. Y Lima viene a ser una ciudad que típicamente tiene una alta cantidad de pacientes asmáticos. ¿Debido a qué? Debido al clima característico de Lima. Es un clima húmedo, un clima que favorece la proliferación de hongos, que favorece la proliferación de ácaros y por ende mayor riesgo a que el paciente se exacerbe. Se dice que aproximadamente 1.4 a 3 millones de peruanos son asmáticos. Y estas personas asmáticas no son manejados por neumólogos, son manejados principalmente por médicos generales, médicos internistas, pediatras, otorrinos, inmunólogos, cosa que está bien. El neumólogo debería manejar principalmente las formas severas de asma, que es, digamos, la atención de alto nivel de esta enfermedad. Como les había dicho, el asma es una enfermedad principalmente genética. ¿De acuerdo? El problema radica en cromosomas. Yo no me hago asmático, yo nazco asmático, pero de que el hecho de tener los genes del asma termine desarrollando enfermedad, va a haber muchos factores. Hay gente que tiene los genes del asma y nunca desarrolla la enfermedad. Y hay gente que sí lo desarrolla a temprana edad. Dependerá mucho de factores externos que favorecen la expresión génica. Eso se llama la fuerza epigenómica. La fuerza epigenómica está dado por el ambiente, por la dieta, por las inmunizaciones, por las infecciones. Esta fuerza epigenética es la que va a determinar que un gen se exprese o no se exprese, en este caso como enfermedad. Ahora, ¿dónde encontramos genes del asma? Encontramos prácticamente en todos los cromosomas del cariotipo humano. Cromosoma 2, cromosoma
3, cromosoma 4, cromosoma 5, cromosoma 7, cromosoma 9, cromosoma 11, 12, 14, 17, 19, e incluso encontramos genes del asma de cromosoma sexual X. Eso explica el por qué el asma es una enfermedad poligénica. Tiene múltiples genes que interactúan entre sí. Y algo interesante, muchos de estos genes también son genes de la atopía, de la rinitis alérgica y de la dermatitis atópica. Muchos asmáticos son riníticos o son atópicos o tienen dermatitis atópica también agregada. Ahora, con respecto a la fisiopatología, han habido cambios muy importantes en los últimos años. La fisiopatología o el esquema antiguo nos decía que el asma bronquial era una enfermedad inflamatoria crónica, cosa que está perfecto, es una enfermedad inflamatoria crónica, en donde cuando hay un estímulo de la mucosa respiratoria por un agente desencadenante, estamos hablando polen, un virus, un olor muy fuerte, qué sé yo, un medicamento, una infección, inhalación de aire frío, qué sé yo. Este estímulo lo que va a desencadenar es una reacción inflamatoria a nivel local, mediada principalmente por células presentadoras profesionales como células dendríticas, como macrófagos. Estas activan a los linfocitos para que se diferencien en linfocitos TH2, linfocitos helper 2, y estos linfocitos helper liberan una serie de interleuquinas, las cuales finalmente activan a eosinófilos, a mastocitos y a linfocitos D, en la secreción de inmunoglobulina e histamina, ¿no? Bueno, y esto al final conlleva a digamos, las expresiones anatomopatológicas de la enfermedad, que vienen a ser la hiperplasia de glándulas mucosas, la degeneración de fibras musculares o de fibras elásticas de la pared de los bronquios, al aumento del tono e hiperplasia de células musculares lisas, ¿no? En la parte anatomopatológica. En la parte fisiopatológica lo que va a conllevar es a broncoespasmo, aumento del tono del músculo de la vía aérea, ¿no? A hipersecreción de moco y disminución del calibre bronquial. Digamos que ese esquema clásico de la fisiopatología ha variado. ¿Por qué? Porque antes decían que el linfocito malo era el TH2 y el linfocito bueno era el TH1. Actualmente, vamos a ver más adelante, ambos linfocitos participan en la fisiopatología del asma, sino que el asma bronquial no es una enfermedad, es el conjunto de múltiples formas clínicas de enfermedad, lo que se llama los fenotipos. Bueno, hablemos un poquito de los factores desencadenantes, aquellos que prenden la mecha de la pólvora. Tenemos las infecciones virales, por ejemplo, la actual infección por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. ¿Puede ser un desencadenante del asma? Sí, puede serlo. ¿Pero qué significa? ¿Que el asmático tiene un riesgo incrementado de morir por COVID? No. Lo que se ha visto es de que los asmáticos mal controlados o los asmáticos con formas severas de asma, ellos sí tienen riesgo a complicarse si desarrollan una infección por el nuevo coronavirus. Pero si el asmático está bien controlado o tiene formas leves, intermitentes o formas no severas, el riesgo de complicaciones por el nuevo coronavirus es tan igual como aquellas personas que no son asmáticas. Así que es muy importante que el asmático esté controlado para que no se complique. Bueno, pero antes del nuevo coronavirus estaba pues el virus de la influenza, el adenovirus, el rinovirus, el virus Coxsackie, el virus sincicial respiratorio. Todos ellos son desencadenantes de asma históricos que nos han acompañado siempre. Después tenemos alergenos domésticos, por ejemplo, el polvo de caza. El polvo de caza es rico en ácaros, en excreta de insectos, en pelos de animales y escamas de la descamación de piel humana normal. Es un polvo muy inmunogénico, que cuando uno lo aspira o inhala, genera en estos pacientes asmáticos cuadros de hiperreactividad bronquial. Después tenemos el humo de la leña, el humo del carbón, el humo del tabaco. Este tipo de humos también generan irritación de la vía aérea y por ende desencadenan cuadros de asma.
el ejercicio y el estrés también son desencadenantes, pero más que el ejercicio es respirar por la boca el aire frío cuando se hace ejercicio. Igual, cuando hace frío, ¿por qué me da más riesgo el desarrollo de crisis de asma? Cuando respiro por la boca el aire frío. El aire frío impacta sobre la mucosa orofaringea y eso estimula respuesta inflamatoria de células como linfocitos nativos y eso finalmente conlleva la cascada que ya conocemos. Humedad y mohos de viviendas y también importantes desencadenantes medicamentos como son por ejemplo los beta bloqueadores, sobre todo los beta bloqueadores no específicos tipo propanolol o atenolol, los antiinflamatorios no esteroideos, también llamados los AINES, porque los AINES, si ustedes recuerdan, bloquean la vía de la ciclooxigenasa, pero dejan libre la vía de la lipoxigenasa. Y la lipoxigenasa lo que genera es leucotrienos, y los leucotrienos son potenciales proinflamadores o sustancias proinflamatorias de las vías aéreas. La aspirina también en algunas personas sensibles. Por lo tanto, los factores desencadenantes o factores de riesgo vienen a ser los que prenden la mecha de esta pólvora que tiene uno en los genes que fueron transmitidos por herencia. Existen factores de riesgo endógenos o ambientales. Endógenos como por ejemplo atopía, las etnias, el asma bronquial afecta a todos, pero se han visto formas severas sobre todo en gente de raza blanca, ¿no? En gente de raza mestiza en menor cuantía. Obesidad también es importante. Hay relación directa entre obesidad y más crisis de asma. ¿De acuerdo? El obeso tiende a tener más asma o asma más descontrolada que la persona con peso normal, porque el obeso tiene más cantidad de tejido adiposo y en el tejido adiposo se forma una sustancia química llamada la leptina. La leptina es una sustancia proinflamatoria de la vía respiratoria. Su contraparte es la adiponectina. La adiponectina se considera como, más bien como una especie de antiinflamatorio o un asmático, por entenderlo así, fisiológico, ¿no? Pero cuando una persona es obesa, predomina la secreción de leptina sobre adiponectina y por lo tanto la persona tiene más riesgo al desarrollo de asma bronquial. Queda claro que los obesos actualmente están siendo presa fácil de complicaciones por el COVID, probablemente por mayor expresión de los receptores AC2 y los receptores TMRPSS. Bueno, tenemos también desencadenantes como aire frío, ejercicio, gases irritantes, el estrés también. Los neumoalergenos que constituyen el polvo de casa o polvo casero, que uno inhala o respira constantemente en nuestros hogares. Si tienes una almohadita y esa almohadita tiene más de medio año de antigüedad, es probable que casi la mitad de su peso sean ácaros. Es por eso que las almohadas, a medida pasa el tiempo, ganan peso, se vuelven más pesadas y se vuelven más moldeables. ¿Y es por qué? Por la gran cantidad de ácaros que la están colonizando. Y durante las noches, esos ácaros pasan por las vías aéreas superiores, por la nariz, por la boca, y uno los inhala con las respiraciones. Bueno, ya hemos hablado también de las causas por estrés del asma bronquial, la ansiedad, la alegría excesiva, la cólera, la risa, pueden desencadenar asma, el frío y el ejercicio y los medicamentos. Al final, los factores desencadenantes interactúan entre sí en la persona que tiene la información genética y se establece un círculo vicioso que conlleva finalmente al paciente a terminar en una crisis y acudiendo a una emergencia a ser nebulizado. Ahora, la fisiopatología clásica nos decía que el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria donde participan múltiples elementos celulares, los cuales interaccionan liberando múltiples mediadores químicos, células cebadas, eosinófilos, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, células epiteliales, ¿no? Decían de que quien comandaba todo esto era el linfocito TH2, pero cuando había respuesta aguda al asma era el mastocito. Y prácticamente al eosinófilo lo choteaban, no le daban mayor importancia. Y se decía que la interacción de estas células
generaba liberación de citoquinas inflamatorias, las cuales eran responsables del broncoespasmo, es decir, la contracción del músculo liso de la vía aérea, ¿de acuerdo? El aumento de la permeabilidad vascular con edema, exudación e hipersecreción de moco, ahí está, hipersecreción mucosa, la hiperreactividad crónica, y si estos cambios se volvían crónicos por un mal manejo, lo que iba a pasar era que lo que eran alteraciones funcionales se transformaban en alteraciones anatómicas. Así que un asmático mal manejado con el tiempo termina siendo un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Han aprendido ahora que el EPOC no solamente se debe por fumar o por estar en contacto con humo de leña. Una causa también es el asma que ha remodelado, que ha tenido cambios irreversibles cuando no ha sido bien manejada durante mucho tiempo. Entonces el esquema antiguo decía, contacto del alergeno, presencia de la carga genética de la herencia, interacción que origina activación de los linfocitos TH0 o linfocitos nativos a la línea de los TH2, y que los TH2 al predominar originaban la activación de eosinófilos, de linfocitos B y de mastocitos, mientras que el TH1 era el linfocito bueno. Bueno, eso ya cambió. Los TH1 también participan en la fisiopatología del asma. Y se sabe que no solamente participan los linfocitos TH2, los linfocitos B y los mastocitos. Participan macrófagos, participan neutrófilos, participan fibroblastos, participan células dendríticas o de Langerhans. Incluso también participan células endoteliales de la vasculatura pulmonar. Y miren la gran cantidad de citoquinas involucradas. Interleuquina 3, 5, 4, 13, por ahí, prostaglandinas, leucotrienos D4, C4, factor de necrosis tumoral alfa, meloperoxidasas, es decir, es muy complejo. Y esta es la visión fisiopatológica actual del asma. Se ve complejo, pero no lo es tanto. Miren, vamos a ver si siguen mi cursor. Llega aquí el agente estimulante o desencadenante, que es en este caso un virus, o puede ser un alergeno. Impacta sobre la mucosa respiratoria. La primera célula en interactuar es la célula presentadora de antígenos. Esta célula presentadora de antígenos, que en este caso es una célula del estroma linfoideo, lo que hace es procesar este antígeno y presentárselo a un linfocito TH0, el linfocito nativo. Este linfocito TH0 mayormente va a virar a la línea de los TH2, de los T helper 2. Pero miren, en menor porcentaje puede virar a la línea de los TH1 o los T reguladores. Es decir, si va a los TH2, el TH2 libera interleuquinas como la 4 y la 13, las cuales van a estimular la activación de linfocitos B. Y estos linfocitos B son los responsables de formar la inmunoglobulina E, que caracteriza al asma principalmente alérgica. Mientras que el TH2, por otra parte, va a activar a TH9, otra sublínea TH9, la cual vía interleuquina 9 activa a las células cebadas o mastocíticas a la secreción de histamina, pero a su vez el linfocito B vía inmunoglobulina E refuerza ese estímulo generando más histamina y cistenilleucotrienos. Los leucotrienos, como hemos hablado, son también sustancias proinflamatorias. Pero algo importante es que los TH2 también estimulan a los eosinófilos. Esos eosinófilos que habían sido choteados históricamente, pues ahora han cobrado mucha fuerza. Los eosinófilos, pueden secretar proteína básica eosinofílica, cistenileucotrienos y citoquinas.
los cuales interaccionan directamente generando hipersecreción mucosa y broncoespasmo, tan igual como la histamina y como los cistenileucotrienos. ¿Se dan cuenta o no? Y miren cómo por esta parte la T reguladora tiene como función, como ven aquí en esta barrita, modular la respuesta TH2. Es como la que le dice ya, pues TH2, actívate, pero no tanto porque no quiero que generes tanto daño. Genera una especie de modulación inmunológica. Vamos a los TH1. Se decía antes que los TH1 no generaban enfermedad. Falso, sí generan asma, pero un asma más rara en donde al final lo que se estimula son neutrófilos. Por lo tanto, existen dos grandes bloques de fisiopatología del asma. La más frecuente, el asma con activación y función del TH2, lo que se llama, los fenotipos TH2 altos o TH2 high. Y por otra parte, tenemos aquella respuesta fisiopatológica inmunológica donde participan los TH1 y que activan finalmente neutrófilos. A esta de acá, esto se le llama el fenotipo TH2 bajo, TH2 low. ¿De acuerdo? Entonces ha variado. Y aquí tenemos lo mismo en otro cuadrito. Tenemos las formas de fisiopatología TH2 alto y las formas de fisiopatología TH2 bajo. ¿De acuerdo? Quiero que sepan que a la fisiopatología de determinada forma de asma se le llama el genotipo. El genotipo. Y a la forma clínica de asma, es decir, a lo que expresa el paciente, se le llama fenotipo. Cada fenotipo tiene su genotipo, su fisiopatología. Entonces, aquí podemos ver lo mismo, cómo es que interactúa aquí la inmunoglobulina E, que se fue secretada por linfojitos B sobre el mastocito, cómo es que se activaron los eosinófilos, y en la reacción TH2 bajo, donde actúa el linfocito TH1, se activan principalmente, finalmente, los neutrófilos. El eosinófilo ya dejó de ser el patito feo, es una de las principales células proinflamatorias en el asma bronquial. Ya han aprendido ahora que el eosinófilo no solamente sirve para alergias o para parásitos, también es muy importante porque genera múltiples sustancias químicas que modulan o activan neutrófilos, a los basófilos, a las células mastocíticas, a los macrófagos, a las células dendríticas, a los linfocitos T, TH2, linfocitos THF, linfocitos B, células plasmáticas y hasta las plaquetas. Entonces, el eosinófilo ha cobrado mucha importancia en la fisiopatología del asma, sobre todo en las formas genotípicas TH2 alto. Al final, la reacción inflamatoria va a generar broncoespasmo o broncoconstricción, inflamación crónica y recurrente, hipersecreción de moco. Lo bueno de esta inflamación, que al final conlleva a disminución del calibre de la vía aérea, es que es reversible. Aquí podemos ver una imagen con la mucosa respiratoria íntegra, con las células caliciformes con sus cilios, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí tenemos las caliciformes y las células, los cilios serían más que todo del epitelio cilíndrico pseudoestratífico, ¿no? Mientras que las células caliciformes no tienen cilios, ahí me corrijo, son las que forman el moco. Pero aquí tenemos el epitelio, técnicamente se llama epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Perfecto. Y en esta otra imagen vemos como que le hubieran tirado un par de dinamitas a la mucosa respiratoria. Es la microfotografía de una mucosa respiratoria de un asmático no controlado. La primera, un asmático controlado. La segunda, destruida, un asmático no controlado. Cuando controlas el asma, miren cómo regresiona y vuelve el epitelio a regenerarse. El asma bronquial tiene una característica, es una alteración obstructiva reversible, a diferencia del EPOP, que no es que enfermedad pulmonar obstructiva
irreversible o poco reversible. ¿Y cómo controlo el asma bronquial? Bueno, hay medidas farmacológicas y no farmacológicas. La farmacológica más importante son los corticoides inhalados. Los corticoides inhalados. Asma bronquial, muchachos, no es en sí una enfermedad, es un conjunto de formas clínicas de enfermedad. Incluso algunos estudiosos hablan de que el asma debería ser considerado un síndrome o síndrome más que una enfermedad. Eso explica por qué hay asmáticos que están con asma todos los días, asmáticos que le viene crisis de asma una o dos veces al año, o hay asmáticos que nunca le viene asma o le viene, como decimos criolladamente, a las 500. Hay asmáticos que con salbutamol y beclometasona son felices, otros requieren salmeterol con fluticasona y montelukast, otros requieren formoterol con budesonida más montelukast más bromuro de hipatropi y salbutamol. Y otros requieren omalizumab, mepolizumab o bromuro de tiotropio. ¿Pero por qué si todos son asmáticos? Lo que pasa es que hay fenotipos, formas clínicas. Cada fenotipo, primero, se ha debido a factores epigenómicos que han estado regulando que se activen o se modifiquen la información genético hereditaria con la cual esta persona vino al mundo. Pero recuerden también que cada fenotipo tiene una fisiopatología. Y a esta fisiopatología se le llama el endotipo. El endotipo. ¿De acuerdo? El endotipo. Existen múltiples endotipos para diferentes fenotipos. Entonces, ahí, claro, para cada fenotipo hay un endotipo. Me corrijo, es endotipo. Endotipo. Bien, y aquí vemos los diferentes fenotipos en asma. Asma alérgica, no alérgica, eosinofílica, neutrofílica, ni hijo temprano, ni hijo tardío, múltiples formas de asma. Aquí, por ejemplo, tenemos dos cuadros con diferentes formas de asma en niños y en adultos. Miren, en niños hay el alérgico, el eosinofílico, el severo, el exacerbador, el inducido por ejercicio. Muchas de estas formas clínicas o fenotipos se pueden intersectar, pero raramente se van a incluir. Igual en adultos, vemos aquí eosinofílico, no alérgico, ocupacional, severo, por polimorfos nucleares, es decir, neutrofílico, ¿no? Es decir, hay diferentes formas. Aquí vemos el ejemplo de un asma eosinofílico caracterizado porque el paciente tiene inmunoglobulina E muy elevada, tiene mayormente los test cutáneos alérgicos positivos, que llama el famoso prick test, y estos pacientes tienen también historia de rinitis alérgica o pueden hacer problemas de edema angioneurótico en casos severos. Y aquí vemos una señora con asma neutrofílico, un asma de difícil manejo, muchas veces corticoido resistente, y que para poderlo manejar se requiere de estrategias, por ejemplo, el uso de bromuro de tiotropio, por ejemplo, el uso de los macrólidos como acitromicina, o el manejo adecuado del peso corporal de la persona, y en casos muy severos de estas asmas raras, se pueden hacer técnicas invasivas como la termoplastía endobronquial. Al final los conceptos de asma han variado mucho y aquí lo que podemos ver es lo que son los fenotipos. Los fenotipos. Aquí está de rojo los fenotipos TH2 alto y aquí los fenotipos TH2 bajo, que ya hemos aprendido hoy día. Fíjate, TH2 altos es cuando el TH2 tiene, digamos, el papel protagónico, ¿no? Y los TH2 bajos son los que tienen más que todo protagonismo el linfocisto TH1, que finalmente activa el neutrófilo. Y mira las diferentes formas del TH2 altos: el atópico, el de aparición temprana, el eosinofílico, el que responde a corticoides, mientras que el TH2 bajo tenemos el asma de aparición tardía, el neutrofílico, el pausigranulocítico, el asociado a humo de cigarro, etcétera. Y por ahí el obeso, ¿no? ¿Todo esto para qué sirve? Toda esta información nueva ha originado una revolución en la forma de ver el asma y en el tratamiento del asma. Ya no todos son inhaladores, ya no todo es
corticoides, han aparecido asmas que requieren ser primero fenotipificados para poder darles el tratamiento más adecuado. Y lógicamente, para poder llegar a esos diagnósticos, se requiere conocer la fisiopatología. La idea es de que conozcas bien la fisiopatología para que entiendas muy bien la clínica y con ello la terapéutica. Recuerden que el asma bronquial al final es una enfermedad controlable, no es una enfermedad curable, pero sí se puede controlar de manera adecuada si uno comprende aspectos tan esenciales como la fisiopatología. El diagnóstico del asma es, primero, historia y patrones de síntomas. Tos, silbido de pecho, falta de aire, opresión de tórax, a predominio de la noche a la madrugada o en los cambios de estación. ¿Y por qué sobre todo en la madrugada o en las noches? Porque en la madrugada y en las noches bajan los corticoides suprarrenales endógenos y eso hace que la persona esté en un estado más proinflamatorio y por ende se le cierra más el pecho. Aparte que en la madrugada y en las noches aumenta la humedad relativa, los ácaros salen a pasear y baja la temperatura. Después de tener la historia y patrones de síntomas, hay que hacer pruebas de función pulmonar. Y la prueba de función pulmonar que más utilizamos para el diagnóstico de asma es la espirometría con test de broncodilatación. Le hacemos una espirometría basal al paciente, se le aplica 4 PAP de salbutamol, se espera 15 a 20 minutos y se repite la espirometría. Y lo que se evalúa es si ha aumentado o no el BEF1 o volumen expiratorio forzado al primer segundo. En adultos, mayormente tomamos como punto 12% para arriba, es un test de reversibilidad, broncodilatación positiva y es altamente sugestivo de asma bronquial. Hay otros estudios como la flujometría, el estudio del broncoespasmo o de la broncoestimulación con histamina-metacolina, los test cutáneos o prick test, pero ya son más que todo complementarias. Aquí la clínica es muy importante, ya ustedes seguramente van a ver más adelante pacientes asmáticos y van a ver que tienen pues diferentes manifestaciones, no solamente tos, sibilancia, disnea o presión torácica, pueden tener tirajes, pueden tener palidez, pueden tener sudoración fría, pueden tener cianosis en las formas graves, según la gravedad. Y recuerden que el principal diagnóstico diferencial del asma es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad es una enfermedad que se parece mucho al asma, pero aparece sobre todo en personas mayores de 40 años, porque tiene que haber un antecedente previo de contacto crónico con el humo del cigarro o con el humo de la biomasa. Estoy hablando de la leña, el carbón, la bosta, la madera, ¿no es cierto? Mientras que en el asmático eso aparece a cualquier edad. Mayormente el EPOC se relaciona con cigarros, el asma, ¿no? Mayormente el EPOC no tiene relación con alergia o atopía, el asma sí. El EPOC no tiene mucha relación con antecedentes genéticos hereditarios familiares, el asma sí. El asma mejora mucho con los inhaladores, el EPOC mejora muy poco, por eso se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y por qué mejora poco? Porque aquí las alteraciones son anatómicas irreversibles, mientras que en el asma son fisiológicas reversibles. Eso explica por qué la reversibilidad en el asma es significativa y en el EPOC es menos importante. La respuesta a corticoides principalmente es importante en el asmático. La espirometría entonces es la prueba funcional respiratoria que utilizamos para el diagnóstico funcional y el diagnóstico, digamos así, confirmatorio de asma bronquial. Esta prueba se puede hacer en niños, sí, desde muy pequeños, mayormente por encima de los 7 años que ya nos pueden colaborar con la prueba. Pero también hay otro tipo de pruebas que se pueden hacer en niños y que permiten determinar si tienen o no problemas obstructivos como la oxilometría, ¿no? Que se utiliza más en niños muy chiquititos. Bueno, rapidito ya, porque esto ya sería parte ya de clasificación, ya no es fisiopatología. El asma se clasifica por gravedad o por control. Por gravedad se clasifica en intermitente y en persistentes.
intermitente, aquel que tiene asma a las 500. Síntomas diurnos casi no los tiene, o menos de 2 veces a la semana. Síntomas nocturnos también, menos de 2 veces al mes. Casi no usa su salbutamol como rescate o medicación de alivio. No hay ninguna alteración en su actividad. Puede correr, saltar y no hay ningún problema. Su función pulmonar está en rango de normalidad, por encima del 80% de su predicho teórico, y no hay historia de crisis de asma al último año. Muy diferente a los persistentes, que vemos que van presentando cada vez más y más síntomas durante el día, utilizan cada vez más su salbutamol, tienen cada vez más síntomas en la noche, su actividad física se va limitando cada vez más, al igual que va cayendo su función pulmonar y cada vez más van a la emergencia a nebulizarse. Cuando un paciente llega por primera vez, se tiene que hacer clasificación por gravedad. Y en los siguientes controles ya se hace clasificación por control, donde se evalúa si el asma está controlada, parcialmente controlada o no controlada. Y como vemos, las variables a evaluar son muy semejantes a la clasificación por gravedad o severidad, es decir, síntomas diarios, síntomas nocturnos, limitación de actividades, necesidad de salbutamol o medicación de rescate, función pulmonar e historia de crisis. Lo ideal es que tu paciente bien manejado esté aquí, en la columna de lo controlado. ¿De acuerdo? ¿Se pueden pedir biomarcadores? Sí, los biomarcadores son sustancias químicas que se pueden dosar en sangre o son recuentos celulares en esputo o en sangre o son determinación de gases exhalados con el objetivo de fenotipificar determinada forma de asma. Este tipo de biomarcadores los usamos los neumólogos en aquellos pacientes con asma que no se controla adecuadamente con todo lo que tenemos a la mano. Asmas persistentes muy severas o severas. En esos casos tenemos que hacer un recuento de eosinófilos en sangre, eosinófilos en esputo, un dosaje de inmunoglobulina esérica, un dosaje de periostina. La periostina es una proteína que se eleva y que más o menos me traduce una, digamos, compromiso de la función pulmonar de una manera indirecta, ¿no? O podemos utilizar un análisis del óxido nítrico exhalado, lo que se llama el FED. Bueno, tratamiento, dos cositas porque sé que no es el tema, pero el tratamiento del asma bronquial es principalmente los corticoides inhalados. No se olvide, corticoide inhalados, mientras que el salbutamol es el aliviador. Pero han aparecido tantos medicamentos que hay un control mucho más óptimo porque han aparecido medicamentos que tienen acciones mucho más prolongadas y menos efectos dañinos. Lógicamente, antes de los inhaladores al paciente hay que instruirlo en que no fume, que no esté expuesto al polvo mientras limpian, que no tenga animales preferiblemente en casa y si los tiene que no entren a los dormitorios. Que no esté usando medicamentos que le pueden inducir broncoespasmo, que no esté expuesto a olores fuertes, ¿no? El pilar terapéutico del asma son los inhaladores. Y los inhaladores es lo que tenemos que utilizar, porque van directamente a la vía aérea, actúan rápido y con menores efectos adversos. Bueno, voy a avanzar esto. Este cuadro es importante para que conozcan ustedes los medicamentos que utilizamos como broncodilatadores. Tenemos aquí los beta 2 agonistas de acción corta y rápida, aquí abajo los de acción larga, aquí los anticolinérgicos de acción corta y rápida, y abajo los anticolinérgicos o antimuscarínicos de acción larga. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, inhaladores. Aquí tenemos salbutamol, que sería un beta 2 de acción rápida y corta, y al costado salmeterol fluticasona, que sería salmeterol, un beta 2 de acción prolongada, y fluticasona, un corticoide inhalado. Bueno, ya sabemos de que los beta 2 agonistas actúan sobre los receptores beta, y los receptores beta son receptores que se encuentran en diferentes órganos, como útero, hígado, bajos y bronquios. Pero a nivel de las vías aéreas, estos lo que van a hacer es estimular, cuando son lógicamente estimulados por un beta 2 agonista, la expresión de AMP cíclico, porque recuerden que el receptor beta adrenérgico es un receptor complejo, una proteína transmembrana ligada a proteína G.
y que tiene un efector que es el AMP cíclico, que se transformó a ello por acción de la enzima adenilato ciclasa. Y cuando este AMP cíclico se activa, lo que va a hacer es fosforilizar proteínas. Y estas fosforilación de proteínquinasas, lo que va a hacer es generar actividad antiinflamatoria por una parte, y por otra parte inhibe la fosforilación de la miosina de la fibra muscular lisa, lo que origina disminución de la concentración de calcio en el miocito y por ende relajación de las fibras musculares. Miren entonces, asma bronquial, enfermedad polivalente, multivariable, genético-hereditaria, caracterizada por inflamación crónica de la vía aérea. Asma bronquial no es una enfermedad, es múltiples formas clínicas de enfermedad, llamadas fenotipos, los fenotipos. El fenotipo tiene a su vez una fisiopatología. Esa fisiopatología se llama endotipo, endotipo. A la carga genética de cada fenotipo se le llama genotipo. Y lo que gobierna a este genotipo se llama la epigenómica. Ya hemos visto en la fisiopatología que hay dos grandes, digamos así, cascadas, la TH2 alto y la TH2 bajo, y que tanto TH2 como TH1 participan, y que la célula más importante en la fisiopatología del asma, sobre todo las formas TH2 altos, son los eosinófilos. Muy bien, yo creo que, si no me equivoco, con esto acabamos. Voy a retroceder. Aquí traje, por ejemplo, los inhaladores que ustedes conocen y los que no conocen, la gran cantidad de inhaladores que hay en el mercado. ¿Y de qué depende que le dé uno u otro? Depende del fenotipo clínico y asmático que tengo al frente, pues. Depende también de la severidad de su asma. Y depende si lo estoy controlando o no. Y lógicamente eso lo van a aprender poco a poco a medida que ustedes vayan teniendo práctica clínica y vayan conociendo a su paciente y vayan poco a poco escalando o desescalando en su tratamiento. Bueno, y con respecto a la epidemia con este nuevo coronavirus, con el SARS-CoV-2, ¿qué se debe hacer en caso de asma? Primero, no dejen la medicación inhalatoria de control. El paciente asmático tiene que seguir utilizando su corticoide inhalado, no lo deje. Aparte de eso, use la medicación de rescate si fuera necesario y trate de que su inhalador sea su inhalador. No le esté prestando a nadie, porque ya sabemos que nadie sabe si la otra persona tiene probablemente infección por coronavirus. No se recomiendan las nebulizaciones, por ahora no, por el riesgo a la aerosolización de partículas. Sí se pueden utilizar aerocámaras. Algo importante es que el riesgo a que el COVID se complique, eso se ve en asmáticos persistentes severos, sobre todo mal controlados. Corticoides inhalados sí se usan. Y bueno, aquí al final se dice algo interesante, ¿no? Se estuvo usando la hidroxicloroquina y la citromicina para el manejo del COVID-19. Ya se ha visto que la hidroxicloroquina no sirve mucho. Queda la citromicina, la cual también tiene, ojo, una eficacia muy cuestionable, pero lo siguen indicando. Bueno, decíamos que si tú utilizabas acitromicina e hidroxicloroquina a la vez, había un potencial riesgo de prolongación del intervalo QT del electrocardiograma. Resulta que los beta-2 agonistas tienen el potencial de prolongar el intervalo QT. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se sobreusan en pacientes asmáticos que tienen COVID, que están utilizando hidroxicloroquina y acitromicina. Por suerte ya no utilizamos hidroxicloro y ya ese riesgo es mucho menos. Bueno, aquí está quien les habla, con parte de mi equipo en la unidad COVID del Hospital 2 de Mayo, y aquí estamos con muy buenos amigos en la Universidad de Barcelona, cuando hicimos nuestra capacitación en el manejo de asma de alto nivel. Muy bien, espero no haberlos aburrido, espero que hayan aprendido algo el día de hoy, y para cualquier duda tenemos todavía por ahí algunos minutitos más. Gracias. Doctor Renato, muchas gracias por la ponencia. Pasaremos a leer algunas preguntas que nos hacen llegar a través de esta transmisión por Facebook Live.
Doctor, tenemos una pregunta de Omar. ¿Por qué una crisis asmática puede ser mortal? Muy bien. Resulta de que el asma bronquial tiene diferentes niveles de severidad. Y cuando un paciente asmático tiene un asma muy severa, que prácticamente lo lleva a insuficiencia respiratoria, entra lo que llamamos nosotros asma casi fatal. Ese tipo de asma tiene que ser manejado inmediatamente en la unidad de cuidados intensivos o en la unidad de trauma shock, porque recuerden que la insuficiencia respiratoria conlleva a arritmias ventriculares y con ello a paro cardiorrespiratorio finalmente. Se dice que a nivel de Estados Unidos solamente al año mueren cerca de 20.000 personas por asma fatal, pues ya sería fatal. En nuestro país no tenemos una data clara porque mucha gente muere en sus domicilios esperando atención médica oportuna. Y la causa clara es la hipoxemia severa. ¿Alguna pregunta más? ¿Ok? De Max. Doctor, ¿cuándo debe usarse oxígeno en una crisis de asma? Bueno, cuando llega un paciente con crisis de asma de emergencia o a la urgencia, dentro del protocolo de evaluación clínica está tomar una pulsoximetría. Si es que el paciente está presentando una saturación de oxígeno menor al 90%, ya estamos lógicamente en la esfera de insuficiencia respiratoria y tendríamos que utilizar oxígeno para mejorar esa oxemia y asegurar oxigenación cerebral y miocárdica. En niños la cosa varía un poco. En niños los pediatras mayormente comienzan a dar oxígeno cuando el niño tiene saturaciones menores al 95%, dado que son personas con tejidos que son más proclives a daño en relación a los adultos. En líneas generales, yo en neumólogo de adultos damos oxígeno cuando el paciente tiene saturaciones de 90 para abajo. Pero hay que tomar en cuenta muy en claro si el paciente tiene algún tipo de comorbilidad más. Porque si es un paciente que, por ejemplo, está gestando, o es un paciente que tiene algún tipo de enfermedad que ante una hipoxemia se puede, digamos así, complicar, por ejemplo, una hemoglobinopatía, qué sé yo, que con una hipoxemia puede hacer cuadros trombóticos, ahí pues la saturación menor de 90 no sería lo más recomendable esperar. Basta que comience a saturar menos de 95 para darle oxígeno. Es decir, hay que individualizar cada caso para ver qué tanto oxígeno ofreces, ¿no? Y también recuerden que cuando doy oxígeno tengo que ver si el paciente tiene o no el antecedente de problemas cardiopulmonares crónicos también, ¿no? Doctor, Joa nos pregunta, ¿en qué casos se usan los antileucotrienos? Ya. Los antileucotrienos son medicamentos que bloquean a los receptores de quetinileucotrienos, ¿de acuerdo? Y de esa manera evitan la inflamación de la vía aérea mediada por estas sustancias químicas. Lo utilizamos sobre todo en pacientes asmáticos con comorbilidad con rinitis alérgica, que tengan también rinitis alérgica. También lo utilizamos en pacientes que tienen antecedentes de asma y atopía, ya sea dermatitis atópica o tengan atopía ocular, también se utiliza en pacientes que tienen un control no óptimo con solamente salbutamol y un corticoide inhalado solo. Son buenos medicamentos. Han aparecido estudios que están cuestionando su eficacia en algunas series, ¿no? Y hay que tener cuidado también en el uso en pacientes con alteraciones psiquiátricas. Hay que tener mucho cuidado porque se había visto en algunas series que pacientes con problemas de depresión tendían a complicar más su cuadro psiquiátrico cuando utilizaban estos antileucotrienos. Lo importante de los antileucotrienos es que no actúen de un día para otro. Si tú los vas a dar, tienes que darlo por lo menos por 2 meses, porque su tiempo de acción es prolongado, es decir, demoran un tiempo para que se vean los efectos terapéuticos realmente.
Tenemos 5 minutos más, no hay problema. A ver. Ya, doctor, Milena nos pregunta, ¿un asmático puede cambiar de corticoides de corta duración a los de larga duración? A ver, a ver. Lo que pasa es que el corticoide de corta duración inhalado, digamos que los corticoides son unos solos, ¿no? La beclometasona, fluticasona y budesonida son corticoides de duración variable. Por ejemplo, la beclometasona tiene un tiempo de vida de entre unas 6 a 8 horas en promedio, fluticasona un poco más, hasta 12 horas, al igual que budesonida. Entonces, ¿uno puede cambiar de corticoide inhalado? Sí, puede cambiar. Hay corticoides inhalados que son, digamos, han evidenciado ser mejores que otros. Yo diría de que fluticasona y budesonida son mejores que la beclometasona, pero también no solamente son mejores como desinflamantes, sino que son menos nocivos en efectos adversos como disfonía o candidiasis oral. La pregunta, en todo caso, sería si es que al paciente se le pudiera cambiar de beta-2 agonista de acción corta a de acción prolongada. Resulta de que mayormente estamos yéndonos a manejar a los asmáticos con beta-2 agonista de acción prolongada o un corticoide inhalado asociado, para de esa manera estar evitando el uso y abuso del famoso salbutamol. Así que a la gran mayoría de pacientes asmáticos, ya sean intermitentes o persistentes, ya les estamos indicando beta de acción prolongada con corticoide inhalado. A excepción, claro, de formas muy leves que pues no ameritaría darlo. Estoy hablando de adultos, ¿ah? No estoy hablando de niños, que eso quede bien claro. Contraindicaciones para el uso de estas medicinas, más que todo en la esfera cardiovascular, ¿no? Porque hay gente que abusa de estos inhaladores y eso puede generar taquicardias, por ahí algunas arritmias, por ahí también tremores o temblores o hipocalemia. Pero en el fondo son medicamentos relativamente seguros. Listo, doctor. Y tenemos a Catherine Asto que pregunta, doctor, en pacientes con diabetes mellitus no controlado, ¿el uso de corticoides inhalatorios es seguro? Sí, muy buena pregunta. En los pacientes diabéticos uno puede utilizar corticoides inhalados, no hay ningún problema. Y se prefieren mucho más al uso de corticoides orales o corticoides sistémicos. El riesgo de hiperglicemia o de alteración metabólica por corticoides inhalados es muy pequeño, porque recuerden que tiene acción tópica local y muy poquito pasa vía sanguínea. Así que en asmáticos y diabéticos no controlados el uso de corticoides inhalados no tendría mayor problema y se deberían usar. Incluso a dosis altas no va a repercutir de manera importante en el control de glicemia. Lógico, a ese diabético hay que darle pues sus antidiabéticos, ¿no? Ya sean orales o su insulina, ¿no? No hay problema. Muy bien, sí, pues les agradezco mucho su atención. Para futuro, con todo gusto, con tiempo me dicen, porque ahorita estamos con toda la cabeza ocupada por esto. Esperemos de que esta pandemia pues lo logramos vencer, aunque tenemos todavía mucho más por rebanar. Y les felicito, muchachos, a ustedes por esta iniciativa de querer estarse actualizando de estos tópicos tan interesantes como en este caso el asma bronquial, ¿no? Listo, doctor. Gracias, doctor Renato Casanova, por su apoyo y resolución de preguntas. Chicos, los invitamos a que sigan el curso de Fisiopatología Clínica. La siguiente ponencia será el día de mañana, jueves 25 a las 7 p.m. Será transmitido por la página del Facebook del SEM UNFB y el tema a tratar será enfermedades restrictivas del segmento de fisiopatología del sistema respiratorio. Y tenemos el agrado de contar con el doctor Manuel, o mejor conocido como Dr. Six. No se lo pierdan, porque se hará un sorteo de un manual AMIR de neumología al finalizar la transmisión. Listo chicos, eso es todo, no se lo pierdan y esperamos tengan una muy buena noche. Y doctor Renato, muchas gracias.